Pasamos ahora al punto 8. Y en el mundo de Yetzirah, la Bejina Gimel que hemos mencionado arriba rige, comprendiendo una pequeña porción del deseo de recibir. Por eso, cuando el alma desciende de forma gradual hasta el mundo de Yetzirah y adquiere ese Kli, se retira de la espiritualidad de Neshama y pasa a denominarse Ruach. Esto se debe a que aquí su Kli ya está mezclado con cierta cantidad de Aviut, es decir, con un poco del deseo de recibir dentro de sí mismo, pero aún se considera espiritual, debido a que esta medida de Aviut es insuficiente para separarla completamente de su esencia, y así meritar el ser llamada con el nombre de un cuerpo con presencia propia. Raf, ¿qué es lo que acá pasa? Hablamos de el creador para con el ser creado. En realidad llega a lo que son dos formas. Una forma que es la que se llama, una forma que es exterior, que es el mundo. Y una segunda forma que se llama Neshama, alma, que es el deseo. La relación que tiene el creador para llevar al deseo que quiere estar identificado con él, esta relación, o sea, el deseo tiene que estar dentro de un entorno, dentro de una influencia exterior. Y por lo tanto, en un principio, para poder traer la oportunidad al alma de que se desarrolle, son creados los mundos. Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah, que son una envoltura exterior, una atmósfera, un entorno, que la cuestión de los mundos es la cuestión del ocultamiento, que desde arriba hacia abajo tenemos 5 mundos, que paulatinamente disminuyen, retiran lo que es la luz de Ein Sof en cada mundo, no solamente de acuerdo a la cantidad, sino especialmente de acuerdo a lo que es la calidad. Y también en cada uno de los mundos existen grados, 5 grados, 5 niveles, que son estos mismos Keter, Jokmah, Binah, Serán, Pini, Malhut, que en esos grados es que la luz cambia, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Y entonces resulta que tenemos 125 grados o niveles desde Ein Sof hasta el fin, en los cuales el alma puede desplazarse y puede recibir cada vez desde estos niveles, puede recibir luces y puede descender y puede ascender y puede transformarse y cambiar de acuerdo a la preparación que haya hecho en sí misma. Entonces tenemos una cuestión exterior, esta envoltura exterior para el alma, que son los mundos. El mundo de Ein Sof es Keter, que está arriba, y después Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiah, 5 mundos, que cada uno de ellos se divide en 5 y 5 más. Y entonces el deseo de recibir, que se encuentre en la situación que fuere, la luz que está dentro de esa misma situación, o sea, dentro del nivel en el cual se encuentra, influye sobre el deseo de recibir, y entonces el deseo de recibir cambia, se transforma. Como es que ahora estamos estudiando esto, ahora lo que estamos aprendiendo, lo que son las 4 fases de luz directa, que la luz lo obliga a cambiar, o a querer más, o a querer menos, o a querer recibir, o a querer otorgar, o a identificarse con la luz, o justamente hacer lo contrario de la luz. Todo es determinado por medio de la luz, eso es lo que estamos viendo. Y lo mismo cuando nosotros nos llevamos a nosotros mismos a un cierto nivel, una cierta situación, a un cierto estado, en todo lo que es la escala que hay en los mundos, entonces lo que existe en ese mismo nivel influye, afecta al deseo y transforma, lo cambia el deseo. Y así es como progresamos. Y por lo tanto existen aquí formas recíprocas, o sea que por una parte recibimos de estos grados una influencia y cambiamos por medio de ellos, y por medio de esos cambios reaccionamos en una forma diferente de lo que era anteriormente, y por lo tanto es que ascendemos o descendemos en estos grados. Y por eso esa misma reciprocidad que existe en relación de lo que son los niveles para con las almas, o en relación a lo que son los mundos para con las almas, crea una dinámica y cambios de tipo tal donde nosotros por una parte influimos sobre los mundos. ¿Por qué? Porque nosotros les introducimos una carencia, o sea, las almas, nosotros introducimos una carencia en los mundos. Y por otra parte, de acuerdo a eso, es que recibimos de los mundos lo que necesitamos para poder realizar el plan. Y así existe una reciprocidad entre los mundos y las almas. El pensamiento de la creación actúa únicamente en una sola dirección, que es llevarnos a nosotros al fin de la corrección. Como había en un principio en la
raíz. Y nosotros hasta donde que entendemos mejor las correcciones que debemos realizar, que estemos de acuerdo o que no estemos de acuerdo, porque no existe así la cuestión de la libertad de elección, entonces es que las almas nos encontramos dentro de los mundos y empezamos a estar en lo que es la realización de la libertad de elección. Y de acuerdo a eso es que crecemos. Es decir, que existe aquí un componente especial, que es la libertad de elección, que es la libertad de elección en lo que se llama ser creado, que existen los seres creados en los niveles inerte, vegetal y animal, donde todavía es el deseo de recibir, se desarrolla en una forma tal que es solo una preparación, que es una preparación para llegar a ser determinante por sí mismo también. Y cuando haya crecido y luego del nivel animal quiere desarrollarse más, entonces se entiende que tiene que elevarse por encima de su propio deseo de recibir y que tiene que empezar a determinarse a sí mismo en una propia libre, es decir, elevarse por encima de su propio deseo y decidir, o sea, no dentro de sí mismo. Y ese es nuestro trabajo y por lo tanto todo el trabajo verdadero espiritual comienza luego de que podamos hacer restricción sobre nosotros mismos, es decir, que podamos entrar a lo que es la sumisión, subyugación o sometimiento, como quieran decirlo, ajna, y poder entrar entonces a ibur, la gestación. Él habló acá sobre los mundos y por eso dije todo esto, y así es como las almas entonces se desplazan dentro de los mundos. Entonces tenemos el mundo de Atzilut, el mundo de Briah, que el mundo de Briah no está en tanta oposición a lo que es el mundo de Atzilut. Es nada más lo que es que es más débil que Atzilut, o sea que no puede hacerle al anfitrión lo mismo que hacía el anterior, o sea no puede recibir para otorgar, sino que únicamente queda con el anfitrión no en lo que es una posición de forma, pero sí en una forma neutral, que es otorgar para otorgar. Eso es lo que es el mundo de Briah, o sea que por una parte es Briah, es Bar, que está por fuera, o sea por debajo del mundo de Atzilut, y por otra parte no se llama mundo de que esté desconectado del mundo de Atzilut, que la diferencia que hay entre ellos está únicamente en lo que en lo que son las vasijas de recepción, que en el mundo de Briah no hay vasijas de recepción que no pueden trabajar con el objetivo de otorgar, y en el mundo de Atzilut sí. En el mundo de Yetzirah está el deseo de recibir, pero todavía es un deseo de recibir que no es su forma final, es decir, que todavía está en una forma tal donde el deseo de recibir no se lo puede cortar de el emanador, que todavía en algo semejante a él, o sea, se encuentra bajo un cierto gobierno de lo que es el ser creado.